Bueno, yo hoy os voy a explicar 6 fotos y os voy a pedir una cosa. Yo en este proyecto lo que hago es hablar con los artistas y les fusiono con sus propias obras. No sé si habéis visto algunas de las fotos que hay abajo. Entonces yo lo primero que hago para poder retratarles es hablar con ellos. Les pregunto, intento entender su mundo, porque si yo no entiendo su mundo no puedo retratarlo. Entonces lo primero que aprendí con este proyecto es a escuchar, porque yo lo primero que le pido al artista es que me explique en qué consiste su obra. Los artistas suelen ser gente peculiar. Entonces yo lo primero que hago es decirles que me cuenten sus máximas locuras y les escucho. Y me he dado cuenta de que normalmente cuando la gente habla no les escuchamos. Hacemos un ejercicio en el que mientras nos están hablando nosotros estamos juzgando en nuestra cabeza si lo que nos dicen es correcto o no, si encaja con nuestras ideas políticas, si encaja con nuestra visión. Y cuando no encaja les interrumpimos. Entonces realmente cuando alguien nos habla no estamos escuchando lo que dice para entenderle. Estamos confrontando todo lo que dice con nuestra propia ideología. De hecho, si veis una conversación de un grupo de personas, no es realmente una conversación, es una sucesión de interrupciones constantes en las que unos se quitan a otros la palabra para demostrar que los demás están equivocados. Entonces con este proyecto yo lo que les pido a los artistas que me cuenten sus máximas locuras y les escucho sin juzgar lo que me están diciendo, porque para poder retratar su trabajo tengo primero que entender su mundo. Entonces lo primero que yo aprendí es a escuchar sin juzgar. Y ahora os voy a contar 6 fotos y os voy a pedir que hagáis lo mismo. Son conceptos que si los oís por primera vez os pueden sonar un poco extraños, pero os pido que no tenéis por qué creer que es cierto. Podéis hacer el ejercicio de verlo como un cuento, como una leyenda, aunque en realidad todo lo que os voy a contar es totalmente cierto, pero puede resultar un poco chocante al principio. Entonces lo que os pido es que no juzguéis, pensad que es una leyenda. Vale, pues la primera foto que os voy a explicar es la magia de la creación. Que la magia de la creación es que todo empieza en la mente. Este concepto lo explico con la foto de Adrian Cox. Adrian Cox es un artista de Los Ángeles, retraté cuando estuve allí, y Adrian Cox usa una técnica muy peculiar para sus fotografías, para sus cuadros. Él lo que hace es llega a su estudio, cierra los ojos y entra en estado de meditación. Y cuando está meditando, empieza a coger las cosas que tiene en la mesa con los ojos cerrados. Va cogiendo los tubos de pintura, va cogiendo los diferentes pinceles, los elementos que tiene por allí. Sin mirarlos, él va viendo qué energía le da cada elemento. Y cuando hay alguno que le da energía positiva, se lo guarda en la otra mano. De esta manera él selecciona primero todas las herramientas que va a usar para crear su cuadro. Y cuando ya tiene todas las que él necesita, entra en un estado de trance y él mismo se transforma en su obra. Y durante un momento, él se ve a sí mismo como la obra que va a crear. Y en ese momento es cuando está preparado para empezar a crearla. Entonces él se da cuenta de que todo lo que creamos como artistas primero surge de una idea. ¿Habéis pensado eso? Todos los cuadros que se pintan, todos los libros que hemos leído, todas las historias que nos han contado, todas las películas que hemos visto, todo ha empezado en la mente de alguien previamente. Nada aparece de repente en el plano físico. Todo viene primero del plano mental. Este edificio, esta escuela, el Centro de Lenguas Modernas, todo ha sido pensado, ¿no? Este edificio fue diseñado por el arquitecto. Entonces en ese momento Adrián se dio cuenta de que nada aparece por arte de magia, todo primero se diseña en la mente. De hecho, cuando los filósofos escriben o cuando tenemos un momento en el que descubrimos algo, eso en realidad dicen que tampoco viene de nuestra mente, sino que nuestra mente es como una antena que se conecta al conocimiento. Y entonces ese conocimiento nos llega de algún lugar. Pero ese conocimiento en realidad no surge de nosotros, no lo creamos. Nosotros observamos la realidad y a partir de la observación de la realidad vamos sacando conclusiones. Por ejemplo, cuando Newton vio caer la manzana del árbol, no inventó la gravedad. Él vio caer la manzana del árbol y dijo, parece que hay una atracción de la Tierra que atrae a todos los cuerpos hacia ella. Entonces, él descubrió la gravedad. Vamos analizando el mundo y vamos descubriendo las cosas. Pero esas cosas no salen de nuestra mente. El ser humano no ha inventado la física, ni ha inventado las matemáticas. Las ha descubierto, ni ha inventado la electricidad. Todo eso ya existía. Pero Adrián va un paso más allá
Y él directamente, en vez de conectarse con el plano mental, a veces tiene sueños en los que ve a estos seres que él después va a pintar. Tiene sueños en los que atraviesa portales y se conecta con un plano que, según él, está más allá del plano mental. Se conecta con el plano de su conciencia. Y a partir de ahí, él tiene estas visiones que ya dice que no son ideas realmente. Muchos de sus cuadros no le vienen como ideas. Le vienen como visualizaciones, como visiones que tienen sus sueños. Y de repente un día tiene un sueño en el que hay unos seres orgánicos en una barca que van avanzando hacia el sol y piensa, hoy voy a pintar esto que he soñado. Entonces la teoría que tiene es que se conecta con su conciencia le da visiones que luego él pinta. Con lo cual lo que él está haciendo en realidad es conectarse con algo que no es pensamiento, es lo que los filósofos llaman el yo superior. Él dice que se conecta con el yo superior por las noches. ¿Qué es lo que llaman el yo superior? Hay gente que lo llama conciencia, hay gente que lo llama alma. Es muy curioso porque a veces usamos términos diferentes para referirnos a lo mismo y viendo qué término usa cada persona, podemos deducir cuál es su ideología. Por ejemplo, una persona que sea religiosa usaría el término alma, pero una persona que sea más científica usaría el término conciencia. Y una persona que sea más filosófica, intelectual, usaría el término yo superior. Pero en realidad todos están refiriéndose a lo mismo, ¿no? A algo que está por encima de nuestro pensamiento. Entonces Adrián dice que en realidad lo que hace es manifestar a través de lo que le llega en sus sueños, él lo manifiesta en sus cuadros. Entonces es como si su yo superior estuviera a través de él expresándose. Que ese es en realidad el sistema de creación del artista, ¿no? Cuando el artista crea algo que nos puede generar una emoción, en realidad lo que está haciendo es traer información y expresar algo que a nosotros nos puede llegar. ¿Habéis pensado, por ejemplo, por qué hay veces escuchamos una canción o leemos un poema y nos emocionamos tanto, ¿no? Escuchamos una canción de Camarón o leemos un poema de Lorca y hay como una emoción muy profunda. ¿Por qué nos sucede eso? Porque estamos conectándonos con la conciencia de ese artista. Es una conexión, no es algo mental, no nos está explicando una idea, no es un proceso racional. Es una conexión con algo que nos genera una emoción muy profunda. ¿Por qué? Porque estamos conectando a nivel de la conciencia de ese artista. Cuando alguien crea, cuando alguien pinta, cuando alguien escribe un poema, cuando alguien baila, cuando alguien canta, está transmitiéndonos emoción directamente. Y muchas veces no es necesario usar las palabras. Entonces, ¿qué sucede? Que el artista lo que hace es conectarse y a través de esa conexión expresa lo que viene de su conciencia. En realidad la conciencia quiere expresarse, ¿no? Nuestra conciencia quiere expresarse a través de nosotros. Pero hay mucha gente que no establece esa conexión porque, digamos, nosotros somos como un imán y nuestra conciencia es otro imán y naturalmente se atraen. Ahí es cuando se produce el acto de la creación artística, ¿no? Pero hay mucha gente que está totalmente desconectada de esto. Entonces a veces pensamos, bueno, si la conciencia se atrae, ¿no? Si lo que quiere mi conciencia o mi yo superior es expresarse a través de mí, ¿por qué hay tanta gente que no lo hace? ¿Por qué hay tanta gente que no tiene ningún tipo de intención de crear algo y que vive una vida en la que tiene un trabajo que no les gusta? Por eso es importante que, por ejemplo, si un niño tiene alguna pasión, si a un niño, por ejemplo, le gusta bailar o le gusta cantar o le gusta pintar, es importante animarle a seguir, porque ese niño lo que está empezando es a querer manifestarse en el mundo. El problema es que la educación que damos a los niños en muchos casos, ahora está cambiando, la sociedad cada vez la cosa va mejor, pero en muchos casos a la gente se le dice, no, tienes que tener un trabajo de verdad, ¿no? Esto de cantar no es un trabajo de verdad, pintar, tocar el violín, eso no es un trabajo de verdad, tienes que ser abogado, ¿no? Tienes que trabajar duro, tienes que sufrir, ¿no? Nos dan esta idea de que en el mundo hay que sufrir, es una idea muy católica. ¿Y esto qué hace? Esto hace que nosotros nos convenzamos a nosotros mismos de que eso es cierto. Entonces decimos, bueno, sí tengo un trabajo que no me gusta, pero es lo que tengo que hacer porque necesito dinero. Y nos autoconvencemos, nos engañamos, nuestro cerebro nos engaña, nuestro cerebro nos dice, no, tú necesitas tener dinero, entonces aunque tu trabajo no te guste, aunque odies a tu jefe y cada lunes te levantes de mal humor, tienes que seguir haciendo esto. ¿Qué sucede cuando hacemos eso? Que nos desconectamos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ya no podemos expresar lo que viene de nuestra conciencia. Cuando nosotros nos engañamos a nosotros mismos, nuestra conciencia sabe que nos estamos engañando. Y en el plano de la conciencia no existe el engaño. A la conciencia uno no puede engañar a su propia conciencia. Tú con tu cerebro puedes engañarte a ti mismo y pensar que tienes que tener un trabajo horrible porque tu jefe te paga y necesitas dinero para pagar la hipoteca. Tu cerebro te engaña a ti mismo, pero tu conciencia no. Tu conciencia sabe que tú eres infeliz.
Con lo cual no baja, no se establece esa conexión. La conciencia se queda arriba y tú vives desconectado. ¿Habéis visto que hay gente que cuando hace lo que le gusta brilla? Y no tienen por qué ser artistas ni pintores, hay gente que cuida niños, veterinarios, o hay gente que se dedica a dar clase, profesores, hay gente que hace muebles de madera, y los ves que cuando hacen eso desprenden una felicidad, ¿no? Brillan. ¿Por qué? Porque están haciendo lo que les gusta, han decidido seguir su pasión. Mi pasión es, me encantan los animales, quiero ser veterinario, me encantan los niños, quiero cuidar niños. Cuando hacen eso, se ve que desprenden esa felicidad. ¿Por qué? Porque están conectados con su conciencia, con su misión, con lo que quieren hacer en su vida. Sin embargo, hay otra gente que es lo contrario, vemos que son grises, que están totalmente desconectados, vemos que en su vida no hay felicidad. ¿Por qué? Porque se han desconectado de sí mismos. Viven una vida como un zombie, no viven una vida en la que dicen yo tengo que hacer esto aunque no me gusta, yo tengo que seguir por este camino porque tengo que ganar dinero, porque lo serio es ser abogado, lo serio es hacer esto y ya han dejado de seguir su camino, han dejado de hacer lo que en realidad vinieron aquí a hacer. Por eso es básico, es muy importante seguir la pasión de cada uno. Aunque sea algo que a los padres les parezca una tontería, no es que el niño quiere tocar el violín, ¿cómo va el niño a tocar el violín? Deja que el niño toque el violín. No, es que quiere ser bailarín de música clásica. ¿Cómo se va a ganar la vida siendo bailarín de música clásica, haciendo danza clásica? Que haga danza clásica. La pasión es vital, es básico, porque si no, lo que la gente no se da cuenta es de que si no nos estamos desconectando de nuestro propio yo. Y eso es lo que hace Adrian Cox. Adrian Cox está conectado a su propio yo y a través de sus sueños puede crear estas visiones. Bien, la siguiente es el empoderamiento, el estar orgulloso de ser quien eres. Esta es una foto que la explico con este retrato de un artista de graffiti. Este es un escritor de graffiti de Nueva York. Esta foto la hicimos en el Bronx. Y es una de las primeras personas que empezó a pintar las calles en Nueva York en los años 70. De hecho, es de los pocos artistas que colaboró con Keith Haring. Y en esta tiene esta pose que es, él ha pintado este personaje que hay detrás en el tren, que es el Max Rapping Robot. Él fue el creador del primer cómic de hip hop de la historia, el primer fanzine de estilo de graffiti de la historia. Y está posando al lado de su personaje con esa pose de orgullo, porque en el mundo del graffiti hay algo muy curioso y es que el artista de graffiti no se preocupa mucho por lo que piense la sociedad. El artista de graffiti vive en un mundo que está muy estigmatizado. El graffiti está muy mal visto en general. Entonces, para el artista de graffiti lo que piense el mundo da igual. Lo importante es el reconocimiento dentro del colectivo del graffiti. También el graffiti usa letras en las que no se entiende muy bien lo que pone. Entonces es un código muy cerrado. El mundo exterior no entiende. Cuando ve el muralismo y el arte urbano sí se entiende mejor, ¿no? Entonces es más aceptado. Pero el graffiti es muy cerrado. Las letras solo las entiende otra gente que está dentro del mundo del graffiti. Entonces esto es algo que a mí siempre me ha atraído mucho desde que yo empecé a pintar y es esa idea de lo que piense la sociedad me da igual. Y luego entendí por qué me atraía tanto este mundo. Es porque si nos preocupamos mucho de lo que piensan los demás, al final estamos intentando crear una imagen para ser aceptado por los demás. Y si estamos creando esa imagen para ser aceptados por las demás, tampoco terminamos siendo nosotros mismos. Si nos preocupa mucho lo que piensen, al final estamos siempre buscándonos en un espejo. Y en ese espejo nunca nos encontramos, porque pensábamos, bueno, no sé, la gente de mí, cada uno piensa una cosa, ¿no? Igual mi pareja piensa que soy un tipo fantástico, pero su padre piensa que soy un idiota. ¿Cuál es la realidad? ¿Soy un tipo fantástico o soy un idiota? O las dos cosas, un día soy fantástico y otro día puedo hacer idioteces. Puedo ir cambiando, no siempre soy igual, ¿no? Entonces, si me busco en los demás e intento siempre complacer, nunca seré yo. Yo solo seré yo cuando deje de preocuparme de lo que piensen los demás. Siempre estamos muy preocupados, ¿no?, por la educación que nos dan. Primero complacemos a nuestros padres, luego a nuestros profesores, luego a nuestros jefes. Siempre estamos preocupados por complacer. Y a la opinión de los demás les damos bastante importancia. Pero a la de unos más que la de otros. ¿Os habéis fijado, por ejemplo, un día vamos a ver a nuestra madre y nos dice, llevas la camisa arrugada? Y de repente decimos, mamá, ¿por qué siempre me dices que llevo la camisa arrugada? Déjame en paz, no puedo más. Y otro día salimos a tomar una cerveza con unos amigos y un amigo nos dice, llevas la camisa arrugada. Y le decimos, bueno, pues ya se desarrugará, ¿no? Es lo mismo. O sea, fijaros, es exactamente lo mismo.
Tu madre te dice, lleva esa camisa arrugada y montas un pollo impresionante. Un amigo te dice, lleva la camisa arrugada y dices, ¿qué más da? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué le damos tanto peso y tanto valor a las mismas palabras? Porque lo que nos importa es la opinión. A la opinión de una madre le damos mucha más importancia porque queremos complacerla, queremos ser buenos hijos. Con lo cual le damos ese poder a sus palabras. Mientras que un amigo, diga lo que los diga, es más difícil que nos ofenda. Entonces nosotros damos ese poder a la gente y luego les echamos la culpa. Mi madre el otro día me dijo que tenía la camisa arrugada. Fíjate, aún me trata como si fuera un niño y tengo 40 años. Pero ese poder se lo estoy dando yo. Y la próxima vez que mi madre me diga, tienes la camisa arrugada, le digo, ya se desarrugará. No le estoy dando ese poder. Yo coloco ese poder en los demás. Su opinión me importa muchísimo. Y mientras yo les estoy dando ese poder, mientras su opinión me importe tanto, no me encontraré a mí mismo, porque yo a mí mismo no me voy a encontrar en los demás, solo me voy a encontrar dentro de mí mismo. Y eso es lo que representa esta foto, es el orgullo de lo que yo hago. Aunque la sociedad piense que el graffiti es lo peor, aunque me metan en la cárcel, bueno, en Estados Unidos hay pena de cárcel, aquí no, aquí solo una multa, por suerte. Aunque me metan en la cárcel por pintar graffiti, o aunque me detengan, aunque no gane dinero, aunque sea algo que la sociedad no entiende, ¿por qué se va a pintar trenes si no gana dinero? ¿No? En un mundo capitalista es muy extraño hacer algo sin ganar dinero a cambio. Me da igual lo que piense el mundo, esto es lo que quiero hacer yo quiero pintar trenes. Y ese es el concepto de esta foto, es el orgullo de lo que tú haces, desde ti mismo, porque el único que en realidad tiene derecho a juzgarte eres tú, por mucho que la sociedad quiera juzgarte, solamente tú mismo eres el que te va a juzgar. En realidad, si eres una persona infeliz, va a ser porque tú mismo te sientes culpable por lo que has hecho. El que te juzga eres tú. Si eres una persona feliz, es porque tú mismo eres feliz con lo que haces. Lo que piense y no diga el mundo exterior, da lo mismo. Tú vas a determinar tu felicidad en base a la culpabilidad o la no culpabilidad, en base a tus propios principios, no lo que digan los demás. Y eso es lo que representa esta foto. Bien, la siguiente es la materia es energía. No eres solo un cuerpo físico, que esta la explico con esta foto de Smith. Smith es un artista mexicano que vino a pintar a Barcelona hace ya unos años. Yo en cuanto me enteré de que venía le escribí porque soy muy fan de Smith. Para mí ahora con las redes sociales es muy fácil, cuando hay cualquier artista que me gusta y sé que anda por ahí, le escribo, le mando un mensaje por Facebook, por Instagram o por correo electrónico, le mando mi página web y si le gusta mi trabajo quedamos y hacemos la foto. Y ahí es cuando le digo, cuéntame tus locuras. Y ahí es cuando le escucho durante un rato. Bien, Smith es un artista que tiene la capacidad de controlar los átomos, pero no nació con esta capacidad. Se dio cuenta de que podía controlar los átomos un día que pensando en los átomos se dio cuenta de que en realidad la materia en sí misma no es tan sólida como pensamos. Cuando nos explican qué es un átomo siempre nos enseñan este pequeño diagrama, ¿no? En el que nos dicen que está el núcleo, que son los protones y los neutrones, y luego están los electrones que giran a su alrededor a gran velocidad. Pero este diagrama no es proporcionalmente correcto. En realidad un átomo no tiene nada que ver con esto. En un átomo los electrones están mucho más lejos de lo que vemos aquí. De hecho, si el núcleo de un átomo fuera una pelota de ping-pong en el centro de un campo de fútbol, los electrones estarían fuera de las gradas. El 99% del átomo es lo que nosotros consideraríamos como espacio vacío. Lo que pasa es que no es espacio vacío porque el espacio vacío no existe. En realidad todos son campos energéticos. El átomo en realidad es un campo electromagnético y los electrones van tan rápido, giran a una velocidad tan increíblemente rápida que generan una vibración. Y eso es lo que nosotros percibimos como materia sólida. Pero en realidad el 99% de esta mesa es energía. Es algo que nosotros ni siquiera veríamos. ¿Qué sucede? Porque me diréis, bueno, pero entonces ¿por qué no atravesamos las cosas? Si el 99% es energía, si es un campo electromagnético, ¿por qué no lo atravieso? Bien, eso es porque los electrones de la palma de mi mano generan un campo electromagnético con una carga negativa y los electrones de la superficie de la mesa generan otro campo electromagnético con carga negativa. Con lo cual, cuando yo presiono mi mano contra la mesa, es imposible que se atraviesen. Pero en realidad no se están tocando. En realidad son dos campos electromagnéticos que se repelen. Todo lo que nosotros consideramos sólido no es sólido. Los átomos en realidad fluctúan. Todo son campos electromagnéticos. Cuando Smith se dio esto, se dio cuenta de que la solidez en sí no existe. Ahora, cuando la física está yendo a nivel atómico, se están dando cuenta de que no existe nada que realmente sea sólido. Todos son campos electromagnéticos. Literalmente. Es decir, lo que me mantiene a mí así es la energía de mis átomos. Si no existiera la energía del campo electromagnético, todos los átomos se colapsarían y se caerían al suelo. No existiría la realidad. Lo que mantiene la realidad
es la energía de los campos electromagnéticos. Bien, cuando se dio cuenta de esto, se dio cuenta de que todo lo que existe tiene una estructura atómica. Por ejemplo, esto es la estructura atómica de un cristal de berilio. Estas fotos se consiguen con un rayo X, pasando un rayo X a través del eje del cristal. Y se ven cómo están posicionados los átomos en ese cristal. Y lo curioso es que los átomos adoptan estas formas. Fijaros en esta forma, por ejemplo. Esta es una forma con varios círculos que adopta el cristal de berilio. Esto es un cristal de berilio. Esto es así de manera natural, y no es un cristal que esté tallado. Lo curioso es que los cristales, cuando van creciendo, van adoptando, fijaros como las formas de la estructura atómica son círculos, y la forma del cristal también son círculos. Los cristales van copiando la forma de la estructura atómica, por eso los cristales adoptan formas como cubos o como círculos o como hexágonos, porque es su estructura atómica. Y también Smith se dio cuenta de que las células, cuando se subdividen, siguen también patrones geométricos muy claros. Esto es una estructura de división de una célula en el principio de la creación de un organismo dentro del óvulo. Las células se van dividiendo usando una secuencia, que es una secuencia en la que cada número es el doble del anterior. Es decir, una célula genera la mitosis y se transforma en dos células en 4, 4 en 8, 8 en 16, y así se van duplicando y duplicando hasta llegar a generar un pequeño ser humano que tiene millones de células y que luego va creciendo. Las células no se sabe por qué, quién les dice que adopten estas mismas formas geométricas. Pero claro, en el caso de las células podríamos decir, bueno, es un ser vivo, tiene algún tipo de memoria o tiene algún tipo de inteligencia que le hace adoptar estas formas geométricas cuando va creándose. Pero ¿y los átomos? ¿Quién les dice a los átomos que se coloquen así? Hay una especie, lo que sabemos hasta ahora científicamente, es que hay una energía invisible que coloca los átomos de esa manera. Los átomos se colocan en esos patrones, en esas estructuras geométricas. Y esto es lo que descubrió Smith, que todas las estructuras están basadas, de hecho, en patrones muy simples. Y nosotros, como tal, como seres vivos, también cumplimos estos patrones. En realidad, si os fijáis, en un cuerpo humano tiene simetría bilateral. Nosotros de izquierda a derecha somos exactamente iguales. De hecho, nosotros, estudiando la anatomía y las proporciones humanas, podemos entender cómo funciona el universo. Porque el humano, al ser parte del universo, se rige por las mismas estructuras subyacentes y por la misma geometría en las mismas proporciones. De hecho, todos los grandes maestros, Leonardo era consciente de esto. Leonardo da Vinci, cuando empezó a estudiar el cuerpo humano, la geometría, las proporciones y la anatomía del cuerpo humano, lo que estaba intentando era desvelar los secretos del universo. Cuando creó el hombre de Vitruvio, ¿sabéis por qué el hombre de Vitruvio se llama hombre de Vitruvio? Seguro que alguna gente sí lo sabe. Se llama hombre de Vitruvio porque está basado en las proporciones de Vitruvio, que era un arquitecto romano que vivió 1600 años antes que Leonardo. De hecho, originalmente este diseño se llamaba las proporciones perfectas, las proporciones del ser humano según los estudios de Vitruvio. Este es el hombre original de Vitruvio, 1600 años antes de que naciera Leonardo da Vinci. Claro, para da Vinci Vitruvio era un referente muy claro. Vitruvio era un arquitecto romano que estudiaba las proporciones y que decía que la arquitectura no solo tenía que ser funcional y resistente, sino que también tenía que ser bella. Pero fijaros, el estudio de Vitruvio es muy parecido al estudio de Miguel Ángel, de Da Vinci, perdón, pero los conocimientos que tenía Vitruvio estaban muy basados en la antigua Grecia. Y los conocimientos de los griegos estaban muy basados en el antiguo Egipto. En realidad vemos que toda esta gente, todos tienen un referente anterior. Cuando empezamos a ver todos los estudios que hacían, los estudios de la geometría en la que está basada la realidad, porque ya desde el conocimiento ancestral de India y China ya se dieron cuenta de que la base de la realidad es geometría, es matemática. O sea, si nos vamos a las estructuras más pequeñas, todo está basado en lo que se llama geometría sagrada y matemática. Y ahí es cuando podemos entender el mundo subyacente que hay debajo de todo. Esa unidad que hay debajo de todo está basada en la geometría y en la matemática. Eso es lo que nos acerca a intentar entender el mundo. Entonces, cuando vemos que todos estos estudios, todos los grandes maestros tenían un referente que era anterior, de miles de años antes, siglos de años antes, vemos que este conocimiento en realidad es muy, muy, muy antiguo. En realidad estamos estudiando la geometría y las bases en las que se asienta la realidad, las leyes del universo. Estamos estudiando algo que es anterior a la existencia del ser humano. Nosotros ahora lo vemos, no vemos este mundo tan alucinante,
Se nos ha olvidado lo alucinante que es, ¿no? Pero lo estudiamos, lo analizamos científicamente y pensamos, qué locura, ¿no? ¿De dónde sale todo esto? O por lo menos eso deberíamos preguntarnos, ¿no? Porque ya ahora estamos tan ocupados con nuestros trabajos que ya ni siquiera nos planteamos esas cuestiones filosóficas básicas, de dónde venimos, a dónde vamos, quién ha creado eso, cómo puede funcionar todo tan bien, ¿no? Cómo puede el universo, los planetas, los átomos, las estructuras subatómicas, las partículas, cómo puede estar todo danzando en esta armonía perfecta. Cuando nos preguntamos eso, estamos preguntándonos cosas que existen desde hace miles de años antes que la humanidad. Los minerales existen desde hace miles de años y ya tenían estos patrones y estas estructuras atómicas. Entonces vemos que es una pregunta recurrente, que es más antigua que la humanidad. Y eso es lo que descubrió Smith. Y cuando descubrió esto, cuando descubrió el poder del átomo para entender la realidad, el poder de la geometría, el cerebro se le expandió para entrar en una iluminación atómica. Y a partir de ese momento empezó a ser capaz de controlar los átomos con sus propias manos. Además, es muralista también, pinta unos murales muy buenos. Bien, el siguiente es cambiar de idea, que este es el arte de la alquimia. Este es un retrato de Camila d'Erico. Camila d'Erico es una artista canadiense, pero vive en Estados Unidos. Y yo la retraté cuando fui a Estados Unidos en un festival. Pero, claro, era un festival en el que había muchos stands y mesitas, entonces no era un sitio muy bonito para usar como fondo de la foto, porque allí hice un montón de fotos de artistas, pero claro, estaban ahí todos sentados en el stand con sus impresiones, sus muñecos y todo lo que vendían. Entonces, al volver a Barcelona busqué otro fondo. Lo bueno de Photoshop, yo trabajo con Photoshop, que es una herramienta de fotocomposición digital, es que uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Puedes hacer la foto en Nueva York y luego el fondo es el Parque Güell de Barcelona. Pensé que quería un fondo muy mágico y entonces me fui al lugar más mágico que yo conozco, que es el Parque Güell de Barcelona, y le hice la foto en esta escalera que de hecho se llama la escalinata del dragón, que encaja muy bien con el diseño porque ya tiene 3 dragones en la cabeza. Estos 3 dragones representan patrones de pensamiento. Y esta fotografía representa cómo el pensamiento puede llegar a nublar nuestra visión. Por eso veis que tiene un ala del dragón que le tapa los ojos. Porque muchas veces pensamos tanto que no vemos las cosas claras. Cada uno de estos dragones representa un tipo de pensamiento. El dragón azul, esto está ligado a la sabiduría ancestral de los chinos. El dragón azul representa el pensamiento masculino, el pensamiento de la energía masculina, que no tiene por qué ser el pensamiento de un hombre, o el pensamiento de la energía masculina. Todos tenemos las dos energías, eso es básico entenderlo. Todo ser humano tiene energía masculina y energía femenina. Todo ser humano tiene 2 hemisferios del cerebro, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Todo ser humano puede ser racional o puede ser emocional. Cuando hablamos de la energía masculina no hablamos de hombres, hablamos de una energía que puede ser positiva si se usa bien, pero hoy en día en general no la usamos muy bien. ¿Qué pasa con la energía masculina, con el pensamiento de la energía masculina? La energía masculina es la energía de tomar lo que uno quiere, es la energía de la iniciativa, la energía de hacer, de ser activo, de proyectar hacia afuera. Cuando tenemos un exceso de energía masculina no equilibrada, echamos la culpa de todo lo que nos pasa a los demás. Pensamos, esto es culpa tuya, esto es culpa del otro, esto es culpa de los demás. No tenemos mucha autocrítica. Y la energía masculina desequilibrada puede llevar a un comportamiento violento. El siguiente dragón representa la energía femenina, el pensamiento femenino, que es un pensamiento que cuando está desequilibrado lleva a pensar que todo es culpa mía. La energía femenina es una energía más amorosa, más tierna, más ligada a la emoción, a la creatividad, a la intuición, al arte, a la música, que es algo que vemos mucho en cómo funciona la estructura familiar. En general, sí que es cierto que las mujeres suelen cuidar más y suelen entregarse más a la familia, y en muchos casos dejan de lado sus propias necesidades. Y cuando pasa algo malo tienden más a culpabilizarse, ¿no? Todo lo que pasa es culpa mía. Un exceso de energía femenina hace que nos culpemos a todos de todo lo que pasa a nosotros mismos, sin ser tan críticos con los demás, y hace que pongamos las necesidades de los demás por encima de las nuestras. La energía masculina se relaciona con el fuego, por eso el dragón tiene los ojos naranjas, los ojos en llamas. Y la energía femenina, la emoción, se relaciona con el agua, por eso ella tiene, la dragón femenino tiene el pelo de color del agua. ¿Cuándo alcanzamos el equilibrio? En realidad, lo que tenemos que conseguir es alcanzar el equilibrio, todos nosotros, porque todos tenemos las dos energías. Alcanzamos el equilibrio cuando el agua apaga el fuego. ¿Y qué sucede?
que ahí tenemos en cuenta las necesidades de los demás, pero también las nuestras. No nos entregamos por completo, sino que encontramos ese equilibrio. Y ahí es cuando llega el pequeño dragón. El pequeño dragón, que es de color verde, que representa la esperanza, es el hijo de los dos dragones, esa combinación, el equilibrio de las dos energías, la energía masculina y la energía femenina. Y las mariposas representan los pensamientos. Por eso, el dragón que ha cogido una mariposa es el dragón pequeño. Esto representa la necesidad de buscar pensamientos positivos, pensamientos equilibrados, no centrarnos en pensamientos negativos, pensamientos agresivos, los demás tienen la culpa de todo o yo tengo la culpa de todo, sino buscar ese equilibrio entre las dos energías y buscar esos pensamientos para intentar controlar un poco cómo funciona nuestro cerebro. Una vez intentamos controlar cómo funcionan nuestros patrones de pensamiento, la gente desde fuera sí puede seguir afectándonos, puede criticarnos, decirnos cosas que, por mucho que nosotros lleguemos a tener cierto control mental, mientras sigamos reaccionando a lo que nos dicen desde fuera, sigue habiendo cierto control exterior. Por ejemplo, si alguien nos dice: eres un blandengue, seguro que no puedes levantar esa piedra. Imaginaros que vamos un día caminando por la montaña y hay una piedra y vamos con un amigo y nos dice: ¿a qué no puedes levantar esa piedra? Y yo voy corriendo y la levanto y demuestro que soy un machote. ¿Sabéis lo que acabo de demostrarle al amigo? No tiene nada que ver con tener fuerza. El amigo lo que acaba de descubrir es que yo soy manipulable. Es decir, yo le digo: mira, que no puedes con esa piedra, eres un blandengue, y va corriendo y la levanta. Puedo manipularla. Por eso hay que tener en cuenta que por mucho que nosotros avancemos en cómo gestionar nuestros pensamientos y enfocarnos en energías positivas, mientras sigamos reaccionando a la gente que intenta manipularnos, siempre habrá cierto control exterior. Solo estamos empoderados y somos realmente libres cuando no dejamos que nos manipulen. Cuando alguien nos dice algo, puede haber gente que quiera ayudarnos y puede haber gente que quiera manipularnos. Incluso hay gente que cree que quiere ayudarnos y en realidad nos manipula. Por ejemplo, la típica educación de tienes que ser un hombre, no tienes que llorar, tienes que ser fuerte, que es algo que se transmite de padres a hijos. En realidad hay padres que creen que lo hacen por el bien del niño, ¿no? Este mundo es muy duro, tienes que ser un fuerte, tienes que crecer y ser fuerte. Pero no se dan cuenta de que en realidad lo que están creando es un trauma al niño. No llores, no muestres tus emociones, tienes que ser más duro. Eso en realidad es un intento de manipulación, pero no se dan cuenta. Entonces, la manera más fácil de detectar cuando alguien te da un consejo, la manera más fácil de detectar si es un consejo bueno que viene de un amigo que te quiere ayudar o es un consejo o es una idea de alguien que está intentando manipularte es ¿qué emoción te genera? Si te genera una emoción positiva, si es alguien que te dice tú puedes con esto, tú eres fuerte, adelante, vea por ello, te genera una emoción positiva, es un consejo de un amigo. Cuando te genera una emoción negativa, no puedes con esto, no eres lo suficientemente fuerte, no eres lo suficientemente bueno, es alguien que está intentando manipularte. En una misma situación, cuando tú te ves enfrente de un desafío, el mismo tipo de consejo te lo pueden dar de las dos maneras. Una persona que te quiere te dirá tú puedes, hazlo, adelante, eres más fuerte de lo que crees. Una persona que te manipula te dirá no seas blandengue, venga hombre. En el fondo, incluso puede que la segunda persona crea que te está ayudando, pero el que te está ayudando es siempre el que generará pensamientos, emociones positivas en ti. Entonces, cuando alguien os diga algo y no sepáis muy bien cómo interpretarlo, pensad qué tipo de emoción me genera este consejo. Si es una emoción buena, si me da fuerza, es un consejo de un amigo. Si me hace sentir débil, si me hace sentir pequeño, es un intento de manipulación. Solo cuando vencemos los intentos de manipulación es cuando realmente estamos avanzando en el camino del crecimiento. Y eso es lo que representa esta fotografía, esos procesos mentales, cómo controlar nuestra propia energía mental, pero también cómo controlar la que viene desde fuera. Bien, seguimos con el pensamiento. Como veréis, el pensamiento es muy importante, porque el pensamiento nosotros pensamos que es algo inexistente, ¿no? El pensamiento lo vemos como algo intangible, como algo que en realidad no existe, solo existe en nuestra cabeza. No somos conscientes de la importancia del pensamiento. Vivimos en este mundo que es ultramaterialista y ultrafísico, ultrarracional. Entonces pensamos, lo que existe es lo que yo puedo tocar, lo que existe es esta mesa, lo que existe es mi cuerpo, ¿no? El pensamiento no existe realmente. Pero eso no es así. De hecho, la física ya demuestra que lo que nosotros consideramos sólido no es sólido, es un campo electromagnético. Y nuestro pensamiento también es vibración. Es decir, en la realidad, ya lo dijo Tesla, si quieres entender el universo, piensa en frecuencia y vibración. La realidad, toda la realidad es vibración. Lo que nosotros consideramos objetos sólidos es vibración. Nuestros pensamientos son vibraciones. Lo que pasa es que están en diferentes niveles de vibración.
La materia física es una vibración más densa, el pensamiento es una vibración más sublime, pero también me afecta. Lo que yo pienso tiene una importancia impresionante. Fijaros en que, como hemos dicho antes, todo lo que existe ha sido pensado. Todos los libros que habéis leído, todas las películas que hemos visto, todo lo que sabemos ha sido pensado anteriormente. Con lo cual el pensamiento tiene mucha importancia. Además, donde estamos hoy depende de todos los pensamientos y los proyectos que hayamos tenido anteriormente. Cuando yo tengo un proyecto, una idea, y lo llevo a cabo, eso empieza como un proyecto en mi mente. Yo pienso, voy a hacer un proyecto de retratos de artistas en los que les voy a cambiar las cabezas y a partir de ahí voy a explicar sus mundos y voy a meter un montón de conceptos. Eso surgió como una idea un día en mi cabeza. Todos los proyectos que tenemos, voy a abrir una tienda de plantas, voy a abrir una tienda de gatos, voy a hacer una carrera, voy a estudiar arquitectura, quiero ser artista, todo eso empieza en la mente. Entonces nuestra mente, nuestro pensamiento nos lleva en una dirección. ¿Dónde estamos hoy en nuestra vida? Viene definido por todos los pensamientos y las decisiones y los proyectos que hemos empezado anteriormente. El pensamiento es el origen de la realidad hacia la que yo me dirijo. Cuando yo creo algo, cuando un inventor inventa algo, la invención del coche, la invención de lo que sea, todo eso viene de su pensamiento. No somos conscientes de la importancia del pensamiento. Si estamos metidos en bucles de pensamientos negativos y creemos que todo va a salir mal, todo termina saliéndonos mal, porque estamos enfocando toda nuestra energía hacia ese pensamiento negativo. Cuando tenemos pensamientos positivos y creemos que las cosas van a salir bien, puede que salgan bien, puede que salgan mal. Si salen mal podemos aprender de la lección y seguir intentándolo, pero vamos a proyectar un futuro más positivo. Entonces, como creemos que lo único real es lo que está fuera del mundo físico, no nos damos cuenta de la potencia y la importancia que tiene hacia dónde dirigimos nuestro pensamiento, porque nuestro pensamiento es la energía inicial, es la que nos pone en movimiento. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos bucles de pensamientos negativos, eso nos afecta de manera terrible. Esta es la foto de Jofre Oliveras, que es un artista catalán. Esta foto la hice en el Convent. El Convent es un espacio que era una nave industrial enorme, que fue ocupado por un grupo de artistas y lo transformaron en un centro de creación. Y esta foto representa, él le hice la foto un montón de veces, representa los bucles en los que nos metemos muchas veces. Claro, estos bucles en realidad nos pueden llevar a un pensamiento muy negativo y un pensamiento además que está fuera de nuestro control, que eso es lo más curioso. El cerebro es una herramienta que en teoría está a mi servicio, pero no sabemos usarla. El cerebro es tan potente que es como si le diéramos una central atómica a un niño de 5 años. Entonces, es tan potente que a veces el cerebro toma el control. De repente un día decimos, tengo que dejar de comer tantas tartas de chocolate, porque luego, no sé, el azúcar me da como ansiedad. Y luego nos vamos a un restaurante y de repente ahí está la mejor tarta de chocolate que hemos visto nunca. Y pensamos, venga, va, la última tarta de chocolate. Y me como la tarta de chocolate. Y en cuanto me la he terminado, pienso, no me la tendría que haber comido. Otra vez el azúcar. Fijaros, el mismo cerebro que te ha convencido de que era la mejor tarta de chocolate del mundo, a los 5 minutos está diciendo que no te la tendrías que haber comido. Tu cerebro está jugando contigo. ¿Alguna vez te has planteado, tú controlas tu cerebro o tu cerebro te controla a ti? Porque tu cerebro es una herramienta, pero tú eres el jefe. Cuando veas a tu cerebro haciendo estos juegos, dile, cuidado, que el jefe soy yo. Tu pensamiento no eres, tu pensamiento es algo que no para, pero tú no eres tu pensamiento. ¿Alguna vez os habéis planteado esto? Un bebé no piensa racionalmente con el lenguaje, porque nuestro pensamiento racional está basado en el lenguaje. Los españoles pensamos español, los alemanes piensan en alemán, los ingleses piensan en inglés. Hasta que no aprendemos a hablar, no aprendemos a pensar racionalmente. Pero un bebé ya existe. Un bebé observa el mundo, percibe los olores, los sabores, los abrazos de su madre y todavía no piensa. Con lo cual, si yo analizo qué soy yo no puedo ser el pensamiento, porque yo ya existía antes de aprender a pensar racionalmente. Tampoco puedo ser mi cuerpo, porque mi cuerpo cambia, las células de mi cuerpo se van regenerando. Las células que yo tengo ahora no son las mismas que yo tenía hace 10 años. Han muerto y han salido otras células. Con lo cual mi cuerpo, yo cuando era un bebé, yo ahora no tengo nada que ver, físicamente sería otra persona, pero yo sé que soy yo. Hay algo dentro de mí que me hace saber que yo a los 5 años y yo ahora soy yo. Y no es mi pensamiento, ni tampoco es mi cuerpo. ¿Qué es? Es mi conciencia. Es el observador, que estaba ahí cuando yo era un bebé, que está aquí ahora y que estará ahí siempre. Esa conciencia es lo que yo realmente soy. Entonces, si nos identificamos mucho con el pensamiento, terminamos pensando que yo soy mis pensamientos. La gente que se identifica mucho con su pensamiento es la que se toma fatal que le lleven la contraria.
porque está tan identificada con sus pensamientos que cree, no, yo soy mi conocimiento, entonces si alguien me lleva a la contraria, se ponen fatal. Cuando en realidad si alguien te demuestra que estás equivocado, estás aprendiendo algo. Si yo creo que la capital de Francia es Toulouse y alguien me dice que no es Toulouse, que es París, yo he aprendido algo positivo. Pero hay gente que cuando le llevamos a contraria se pone fatal. ¿Por qué? Porque creen que son su pensamiento, creen que son el conocimiento. Luego hay otra gente que se identifica mucho con su cuerpo, con ser atractivo físicamente. Pero no somos ninguna de esas dos cosas. No somos el pensamiento y no somos el cuerpo. Por eso viene también cuando estamos en estos bucles, sencillamente observar nuestros pensamientos. ¿Alguna vez habéis hecho ese ejercicio? Solamente dicen que está muy bien meditar y dejar de pensar, pero dejar de pensar es muy difícil. Solamente observar el pensamiento es un ejercicio buenísimo. Por ejemplo, un día yo decidí, voy a meditar. Y me tumbé a meditar. ¿Y sabéis lo que se puso a pensar mi cerebro? Se puso a estresarse porque mañana por la tarde tengo que hacer esto. Pienso, ostras, me tumbo a meditar y mi cerebro lo primero que dice es, mañana por la tarde tienes clase. Es como, bueno, pero ahora mismo estoy intentando meditar. Ayer estaba pensando, ¿cómo ir a la conferencia? ¿Vendrá mucha gente? ¿Y si viene mucha gente y no caben en la sala? ¿Y si no viene nadie y estoy ahí solo? Mi cerebro ahí pensando y yo diciéndole, hey, ¿dónde vas? Si viene mucha gente, pues alguna gente se quedará fuera, es un éxito. Y si viene poca gente, pues se cancela la charla. No pasa nada. Es decir, nuestro cerebro va creando ansiedad, ¿no? Como hacia el futuro. ¿Qué pasará? Constantemente. Solamente observar el pensamiento, ser como esta rata. ¿Veis esta rata de aquí? Esta es la que ha conseguido salir del bucle. Está ahí observando, diciendo, ¡buah! La que lía aquí, que si mañana no vendrá nadie a la conferencia, que si vendrá tanta gente que no cabremos, que si... Y son todo problemas que no existen en el presente. Cuando hay un problema en el presente, si ahora se apagara el proyector, yo diría, uy, se ha apagado, lo volvería a encender. Si el ordenador se acabara la batería, yo lo enchufaría. Si hay un problema en el presente, yo me pongo y lo soluciono. Pero mi cerebro me hace preocuparme por problemas que podrían surgir en el futuro o problemas que surgieron en el pasado. Luego nos ponemos a pensar en algo que sucedió hace 5 años. Hace 5 años mi madre me dijo que tenía la camisa arrugada. ¿Qué hacemos ahora pensando en algo que sucedió hace 5 años? ¿Qué hago yo preocupándome por una conferencia que daré la semana que viene? Si ahora el presente es perfecto, yo soy feliz ahora mismo. Dicen que la gente que está deprimida es porque vive en el pasado y la gente que está llena de ansiedad es porque vive en el futuro. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a vivir ahora. Y ahora es lo único que existe. ¿Alguna vez lo habéis pensado? Todo lo que pasó en el pasado pasó en el ahora. Y todo lo que pasará en el futuro pasará en el ahora. Lo único que existe es el ahora. Es decir, estamos obsesionados con llegar a la eternidad después de la muerte, ¿no? Y no nos damos cuenta de que ya estamos en la eternidad. Solo existe el eterno ahora. No hace falta morirse ni ir a ningún sitio. El tiempo en sí mismo es una ilusión. Solo existe el momento presente. Entonces, cuando estamos preocupándonos por algo que pasó hace 5 años o preocupándonos por algo que pasará la semana que viene, nuestro cerebro está yéndose a lugares que no existen, que ya no existen o que todavía no existen. Por eso es importante cuando vemos esos bucles detectarlos y pararlos. Y la mejor manera, en realidad, es sencillamente observarlos. Cuando os tumbéis y un día decidís meditar, no hace falta ni siquiera que intentéis dejar el cerebro en blanco. Eso es un poco de intentar acallar a esa voz que está ahí todo el rato. Sencillamente observar la voz, observar los pensamientos, cómo van. Mañana tengo que hacer esto, pasado lo otro, y dejad que vayan, vengan y se vayan, vengan y se vayan. Y al cabo de un rato dejarán de venir. También porque se sentirán observados. De repente dices, voy a observar el pensamiento y no piensas nada. O el pensamiento está diciendo, uy, pues no sé si voy a salir porque ahora me siento observado. Está ahí, hay una conciencia esperando a ver qué pienso. Ya es cuando entendemos que el pensamiento no somos nosotros. Nosotros somos la conciencia que genera ese pensamiento. Es decir, para poder pensar tiene que haber una conciencia que piense. El pensamiento en sí mismo no puede estar flotando en la nada. Nosotros somos la conciencia que piensa, no el pensamiento en sí mismo. Bien, y por último, voy a explicar la del Sol central, el núcleo de la galaxia. Esta es una foto de Inti. Inti probablemente es de los artistas más interesantes que he retratado. Yo en algunos casos hablamos media hora y ya tenemos el concepto de la foto. En el caso de Inti lo que hizo es abrir una puerta, pero luego investigué mucho más hasta llegar a entender de lo que me estaba hablando. Inti es un artista chileno. Inti es el dios del sol para los aztecas. Y Inti está muy interesado en el sincretismo, que el sincretismo es el estudio de las diferentes culturas, diferentes religiones y cómo se solapan entre sí, cómo en ocasiones encontramos las mismas creencias en diferentes lugares.
Que eso es algo muy interesante, porque cuando encontramos exactamente la misma creencia en diferentes culturas, sobre todo cuando son culturas que no han tenido contacto entre sí, pensamos cómo es posible. Por ejemplo, Jung hablaba mucho del arquetipo de la gran madre, que era la madre tierra, por ejemplo, ¿no? Y si nos ponemos a analizar las culturas ancestrales, vemos que en muchas culturas existe el arquetipo de la diosa madre relacionada con la tierra. Por ejemplo, para los griegos era Gaia, para los nativos americanos era Pachamama, para la gente de los Andes, y para los hinduistas era Bhumi. Pero todos ellos tenían una deidad, una diosa, que era la diosa madre, y que se asociaba con la tierra. La tierra es la que te da todo lo que necesitas sin pedirte a cambio. Te da el aire que respiras, te da el suelo que pisas, te da la comida que comes. Estas culturas y estas religiones nunca han tenido contacto entre sí, es decir, los incas, los aztecas nunca tuvieron contacto con los griegos. Entonces, ¿por qué todos ellos llegaron a la conclusión de que hay una diosa madre que está representada en la tierra? Es como si hubiera algún tipo de verdad subyacente a la que todos hubieran llegado desde diferentes caminos. Entonces, cuando en el sincretismo estudian estas cosas y ven que diferentes culturas de diferentes épocas llegan a las mismas conclusiones, consideran que hay algún tipo de arquetipo o verdad más grande, porque esas diferentes culturas la comparten. Por eso él veis que lleva un gorro andino, pero a la vez lleva un cuello de tul típico de la época victoriana. El cuello del tul representa la tradición europea y el gorro andino representa la sabiduría de los nativos americanos, que hoy en día está muy olvidada. Hoy en día hemos olvidado toda la sabiduría ancestral de todos los pueblos. Y además los miramos con un complejo de superioridad tan grande que no somos capaces de aprender absolutamente nada de ellos. El problema básico del ser humano occidental hoy en día es su complejo de superioridad. Le impide aprender nada de nadie, porque creemos que estamos ahí en la cúspide de la civilización y que todo lo que vino anteriormente eran civilizaciones que no tenían conocimiento, que no eran civilizadas. Y eso nos impide ver el conocimiento que en realidad tenían, porque en sostenibilidad nos podían dar una masterclass impresionante. Todos ellos, tanto los aborígenes americanos como los africanos, como los australianos, en armonía y sostenibilidad con el planeta, masterclass. ¿Pero por qué no aprendemos nada de ellos? Porque tenemos un complejo de superioridad impresionante. Bien, entonces, este retrato representa cómo ver todo el conocimiento que tenían los nativos americanos, especialmente los mayas, y cómo lo relacionamos con el conocimiento al que hemos llegado hoy en Occidente a partir de la ciencia y de la astrología, y ver si hay algo que se solape y que parezca similar. Entonces, para los mayas, ¿recordáis que en el año 2012, no sé si todo el mundo lo recordará, decían que venía el fin del mundo porque se acababa el calendario maya? El calendario maya llevaba hasta el 2012. Bien, como veis, no es cierto, estamos aquí, 2022, no ha habido fin del mundo. Y sabemos que no es cierto además porque resulta que el calendario maya era circular. Es decir, los mayas no decían que el 2012 se acabara nada. Los mayas decían que el 2012 lo que acababa era un ciclo y empezaba otro ciclo. El calendario maya era diferente al calendario gregoriano que usamos nosotros. De hecho, era bastante mejor. En el calendario gregoriano hay ciclos que están basados en nuestro sol. ¿Vale? Entonces, nosotros decimos, bueno, la Tierra gira alrededor de su eje, eso crea el día y la noche, y luego la Tierra gira alrededor del Sol, y eso crea las estaciones del año. Tarda 365 días en dar la vuelta al Sol, hay 4 estaciones. Verano hace más calor porque estamos más cerca del Sol, y en invierno hace más frío porque estamos lejos del Sol. Y ya está. Entonces, ¿por qué los mayas decían que en el 2012 se acababa un ciclo? Porque ellos no solo tenían en cuenta la Tierra y el Sol, sino que tenían en cuenta lo que ellos llamaban el Sol central, que era el núcleo de la galaxia. Y decían que todos nosotros, todo esto se mueve alrededor del Sol central, con lo cual no tenían en cuenta solo un sistema, sino que tenían en cuenta un sistema mucho más grande. Porque claro, nosotros hace años aquí en Occidente pensábamos que el Sol estaba estático, pero el Sol no es estático, el Sol se mueve. De hecho, esta es la visión real, esto es nuestro Sol y estos son los planetas. El Sol es como un cometa, el Sol va dando vueltas y todos los planetas le siguen. De hecho es súper bonito, fijaros cómo se mueve. Bien, pues esto es lo que decían los mayas, que en realidad nuestro Sol no es estático y que se mueve alrededor de lo que ellos llamaban el Sol central. Bien, pues la astrología moderna ha descubierto que efectivamente hay algo que no es un Sol, sino que es un agujero negro supermasivo que se llama Sagitario A, que está en el centro de nuestro universo
y que efectivamente nosotros nos movemos. Es decir, nuestro sistema entero se mueve alrededor del Sol de Alcione y el Sol de Alcione se mueve alrededor del Sol de Sirio y el Sol de Sirio se mueve alrededor del núcleo de la galaxia. Es decir, todo nuestro sistema se está moviendo alrededor del núcleo galáctico. Entonces los mayas, ¿qué decían? En el 2012 termina un ciclo y empieza otro. Es decir, termina lo que ellos llamaban la noche galáctica y empieza lo que ellos llamaban el día galáctico. Porque en el ciclo de nuestro giro alrededor del núcleo de la galaxia también hay días, también hay noches y también hay años. Lo que pasa es que, claro, son mucho más largos. Un año galáctico son 250 millones de años, que eso para un humano parece mucho tiempo. Pero esos 250 millones de años de un año galáctico, que es lo que tarda el sistema en dar la vuelta al núcleo de la galaxia, están divididos en días también. Y cada día son 25.000 años aproximadamente, dividido en día y noche. 12.500 años de día, 12.500 años de noche. En total, 25.000 años de cada día, 250 millones de años del año galáctico. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Ahora, según los mayas, estamos cerrando una noche galáctica y abriendo un día galáctico. Es decir, salimos de 12.500 años de noche galáctica de oscuridad, que es cuando nuestro sistema está más lejos del Sol central, del agujero negro supermasivo, y estamos abriendo un ciclo de día galáctico. Claro, ellos decían que en realidad los rayos del centro de la galaxia llegaban hasta nosotros. Y ahora pensamos, bueno, pero en realidad un agujero negro no emite nada, ¿no? Pensamos, hasta ahora teníamos la idea que un agujero negro era como una especie de trampa en el universo, como un agujero que absorbía todo. Pues no, resulta que un agujero negro sí emite positrones. Cuando un agujero negro absorbe materia, emite muchísima energía, y esa energía va pasando por los soles como si fueran estaciones de retransmisión que van pasando al resto de soles. Es decir, la energía que suelta el agujero negro del centro de la galaxia llega hasta la Tierra. Es decir, que estamos viendo que lo que decían los mayas, a su manera, del Sol central y del día galáctico, de que llegaban los rayos, sí que tiene cierta veracidad. Lo que todavía no entendemos es cómo podían saber todo esto sin telescopios, que eso sí que es un tema fascinante, ¿no? Es decir, esa cultura que nosotros consideramos tan poco avanzada tenía conocimientos que hoy estamos viendo que son reales, pero no tenemos ni idea de cómo los tenía. Sí que existe un Sol central, es un agujero negro, sí que existen días y noches galácticos. Entonces, ¿qué decían los mayas? ¿O qué supone esta teoría? Durante los 12.500 años de los que venimos de oscuridad, al no recibir la energía del Sol central, suelen ser tiempos más revueltos. Hay muchas guerras, mucha incomprensión, mucha crisis, mucha ideología medieval, mucha confrontación. Y en las épocas de día galáctico, al llegar la energía del Sol central con mayor fuerza, son momentos en los que hay más colaboración, más comprensión y más armonía. Claro que aquí ya llega aquí ya los mayas eran unos cracks, pero aquí yo no veo que ahora haya tanta armonía, ¿no? De hecho, si miramos a nuestro alrededor, vemos pandemias, guerras, Ucrania. ¿Dónde está la armonía de la que hablan? Claro, ¿qué sucede? Del 2012 al 2021, para los mayas es lo que llamaban el tiempo del no tiempo, que es la transición. Es decir, un año, claro, empezamos un proceso de 12.500 años. O sea, estamos ahora como oyendo la alarma, que está empezando a hacer de día, pero estamos aún dormidos. Entonces, estos de 2012 a 2021 es el tiempo del no tiempo, y el 2022 es el primer año del día galáctico. Es decir, estamos empezando a empezar. ¿Qué sucede cuando empezamos a empezar? Que cuando llega la luz, lo primero que vemos es que todo es un desastre, ¿no? O sea, lo que decían es que ahora iba a subir el nivel de conciencia de la humanidad. Pero claro, cuando sube el nivel de conciencia de la humanidad empezamos a decir, este sistema no funciona, el capitalismo es un desastre, consumimos demasiados recursos, ya no creemos en el sistema económico, no creemos en los políticos, vemos que la economía es una gran estafa. Lo que estamos viendo es que la gente está diciendo, esto es un desastre, la crisis bancaria nos han estafado, nos han robado, ya la gente no confía en los políticos, la gente no cree en las religiones. ¿Por qué? Porque se está desconstruyendo la realidad. Estamos viendo todo el desastre que ha sido la noche galáctica y estamos empezando a desconstruir esa realidad antigua para empezar a construir una realidad nueva. Pero la realidad nueva solo se puede construir cuando la antigua se haya ido. Entonces, claro, por eso ahora lo que vemos es tanta confusión, porque lo que estamos viendo es la desconstrucción de ese sistema. Es como si se estuviera cayendo la Matrix. Y a partir de ahí viene la creación de lo nuevo. Y esa es la teoría de la noche galáctica y del día galáctico, con lo cual vemos que efectivamente sí que había muchos conocimientos que hoy estamos empezando a ver que son ciertos.
y ya veremos en los años que vienen si era cierto que venía un aumento de la conciencia. Él tiene unos dados que está tirando que muestran el número 8 porque el número 8 es el que indica todos estos movimientos. Cuando nos acercamos al centro del 8 es cuando estamos más cerca del centro galáctico y cuando nos alejamos en la bajada del número 8 es cuando estamos más lejos. Ahora hemos llegado, digamos, al punto base, el que está más lejos del centro, y ahora volvemos a subir hacia el centro galáctico. Y con eso termina la presentación de hoy. Como ya os he dicho, son muchas historias que pueden verse como leyendas o como ciencias y son muchas creencias de muchos artistas de diferentes culturas, de diferentes religiones y de diferentes países, con lo cual pueden ser muy diferentes a las nuestras. Ahora, si tenéis alguna pregunta, podéis preguntarme lo que queráis y si no, podemos bajar a ver la exposición. Gracias por venir.